¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? El día de hoy, continuando con los cuentos de terror, ya que es octubre, les voy a contar una historia, una de las historias más famosas de H.P. Lovecraft, la llamada de Cthulhu. Es un cuento un poquito extenso, así que van a ser varios capítulos para que podamos disfrutar de esta historia. Eh, Hay mucha discrepancia acerca de cómo se pronuncia el nombre de esta bestia mítica que creó H.P. Lovecraft. Sin embargo, cuando le hicieron una entrevista precisamente para preguntarle cómo era la pronunciación del nombre de esta bestia, él dijo que realmente no importaba el cómo lo pronunciaras. A fin de cuentas, era una bestia que representaba todos los terrores del mundo. Y no era tan importante su nombre, sino lo que representaba. Y él deseaba que sintieras esa frustración de no saber cómo pronunciar su nombre, así como la gente que vio a esta bestia. Entonces, no es importante cómo lo menciones, incluso va a variar según la lengua en que tú escuches la pronunciación de el nombre de esta bestia. Sin embargo, digamos, la traducción más acertada para lengua hispana va a ser la llamada de Cthulhu. Entonces, comencemos con la llamada de Cthulhu. Y dice así: encontrado entre los papeles del reciente fallecido Francis Wayland Thurston, de Boston. De tal suerte de poderes o seres portentosos, bien puede concebirse que sobrevivan una supervivencia desde un increíblemente remoto pasado, cuando quizá se manifestó la conciencia en figuras y formas que hace mucho se retiraron ante el avance de las mareas humanas, formas de las cuales solo la poesía y la leyenda han atrapado un recuerdo fugaz y las llamaron dioses, monstruos, seres míticos de todos los tipos y especies. Firmado Algernon Blackwood. Capítulo 1. El horror en arcilla. La cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar todo lo que ella contiene. Vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de los negros océanos del infinito y no fuimos destinados a llegar mucho más allá de esta. Las ciencias, cada una moviéndose en su propia dirección, hasta ahora nos han dañado poco, pero algún día la combinación de los conocimientos disociados nos abrirá tales panoramas aterradores de la realidad y de nuestra frágil posición en ella que habremos de enloquecer ante la revelación, o bien de huir de la luz hacia la paz y seguridad de un nuevo oscurantismo. Los teósofos han especulado acerca de la asombrosa grandeza del ciclo cósmico, en el cual nuestro mundo y la especie humana solo son incidentes transitorios. Han sugerido la existencia de extraños sobrevivientes en términos que helarían la sangre si no estuvieran enmascarados por un sensiblero optimismo. Pero no se debe a su forma que el solo atisbo de esas eras prohibidas me haga sentir un escalofrío cuando pienso en ello y me trastorne al soñarlo. Este, como todos los atisbos espantosos a la verdad, ocurrió por una accidental combinación de factores inconexos. En este caso, de un viejo artículo de periódico
y de las notas de un profesor muerto. Espero que nadie más logre hacer esta vinculación. Ciertamente, si sobrevivo, de manera más consciente, jamás aportaré un eslabón a tan horrenda cadena. Creo que el profesor también intentó mantener el silencio respecto de la parte que él conocía, y que hubiera destruido sus notas si la súbita muerte no lo hubiese sorprendido. Supe del asunto por primera vez en el invierno de 1926 al 27, a raíz de la muerte de mi tío abuelo George Gammel, profesor emérito de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor era ampliamente reconocido como una autoridad en inscripciones antiguas y, con frecuencia, lo consultaban los directores de importantes museos. De tal manera que su muerte, a la edad de 92 años, puede ser recordada por muchas personas. A nivel local, el interés se vio intensificado por la naturaleza poco clara de la causa de su muerte. El profesor sufrió un infarto mientras regresaba del barco de Newport, desplomándose de súbito, como dijeran los testigos, luego de que lo empujara un negro con pinta de marinero, quien había salido de una de las oscuras y extrañas plazoletas ubicadas en la pronunciada colina, y que resulta ser un atajo del puerto a la casa del fallecido en William Street. Los médicos no encontraron ningún desorden visible, pero concluyeron, perplejos, tras debatir el caso entre ellos, que alguna desconocida lesión del corazón resentida por el rápido ascenso de un hombre tan viejo por una colina empinada fue la responsable de aquel final. En ese momento yo no vi razón alguna para estar en desacuerdo con este dictamen, pero, a últimas fechas, pienso que hay que cuestionarlo, hay que dudar de este por completo. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, pues murió viudo y sin hijos, se esperaba que yo revisara sus papeles con cierto rigor y, para este propósito, mudé su colección completa de archivos y cajas hasta mi casa, en Boston. Mucho del material que clasifiqué sería publicado más tarde por la Sociedad Arqueológica Estadounidense, pero había una caja que me pareció desconcertante en extremo y por la cual sentía gran aversión, en particular ante la idea de mostrarla a los ojos de alguien más. Estaba cerrada y no encontré la llave, hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba en su bolsillo. En efecto, ahí estaba, y tuve éxito en abrir la caja, pero cuando lo hice, descubrí que ahora me enfrentaba a una barrera más grande y cerrada más herméticamente. Porque, ¿qué podía significar el raro bajorrelieve de arcilla y las inscripciones, palabrería y cortes inconexos con los que me encontré? ¿Se había hecho mi tío, en su edad avanzada, más crédulo de las imposturas más evidentes? Decidí buscar al excéntrico escultor responsable de la aparente perturbación de la tranquilidad mental de un anciano. El bajorrelieve era un tosco rectángulo de menos de 2,5 centímetros de espesor y con un perímetro total de 12 por 15 centímetros. Su origen moderno era obvio. No obstante, el aire de sus diseños sugería que estaba muy alejado de ser actual, porque, aun cuando los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos e irracionales, a menudo no reproducen esa críptica regularidad que subyace en la escritura prehistórica. Y, con certeza, la mayor parte de estos trazos parecía pertenecer a algún tipo de escritura,
aunque mi memoria fallaba por completo en identificar este tipo en particular, y tampoco me daba un mínimo indicio de su remota pertenencia, ni cotejando la mayoría de las notas y colecciones de mi tío. Sobre estos aparentes jeroglíficos destacaba una figura de evidente intención artística, empero su ejecución impresionista impedía darse una clara idea de su naturaleza. Aparentaba ser una especie de monstruo o un símbolo que representaba un monstruo de una forma que solo una imaginación enferma podría concebir. Si digo que mi imaginación, un tanto extravagante, formaba imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una criatura humana, no me alejaría de la esencia de esa cosa. Una cabeza octopoide con tentáculos coronaba un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias, pero era el perfil general de todo el conjunto de lo que hacía tan impresionantemente aterrador. Tras la figura había una vaga sugerencia de arquitectura como fondo. Las notas que acompañaban esta rareza provenían no solo de un cúmulo de recortes de periódicos, sino de la mano reciente del profesor, quien no había hecho ni el menor intento por darle un sentido literario. Lo que parecía ser el documento principal llevaba el encabezado Culto a Cthulhu, en letras de molde muy bien escritas para evitar la lectura equivocada de una palabra tan desconocida. Este manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía rotulado 1925, El sueño y la obra onírica de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. Y la segunda, narración del inspector John R. Legras, 121 Bienville Sound, New Orleans, 1908, notas acerca de la misma y declaración del profesor Webb. Los otros papeles manuscritos contenían notas breves, eventuales crónicas de los sueños extraños de distintas personas, algunas citas de libros y revistas teosóficos, notablemente de la historia de la Atlántida y la Lemuria perdida, de W. Scott Elliot, y otros comentarios que mencionaban sociedades secretas y cultos encubiertos que habían sobrevivido por largo tiempo, con frecuencias a secciones en libros de consulta mitológica y antropológica, tales como La rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa occidental. Los recortes aludían, en su mayor parte, a la propagación de la enfermedad mental y los episodios de manía o histeria colectivas que tuvieron lugar en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal hablaba de un relato muy particular. Parece que el 1 de marzo de 1925, un hombre joven, delgado y de tez morena, con aspecto neurótico y arrebatado, visitó al profesor Ángel, llevando el singular bajorrelieve de arcilla, el cual estaba excesivamente húmedo y fresco en aquel entonces. Su tarjeta de presentación ostentaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo identificó como el hijo más joven de una excelente familia a la que conocía un poco, quien recientemente había estudiado escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y vivía de manera independiente en el edificio Fleur de Lis, cercano a la institución. Wilcox era un joven precoz de conocido genio, pero muy excéntrico, y, desde su niñez, había llamado la atención debido a las historias extrañas y sueños inusuales que tenía por costumbre relatar.
se clasificaba a sí mismo como físicamente hipersensible. Si bien la gente sería de la antigua ciudad comercial, lo tildaba como de singular. Sin relacionarse mucho con sus congéneres, se fue adaptando de la visibilidad en sociedad de manera gradual y solo resultaba conocido para un grupo pequeño de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, preocupado por preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso perdido. El manuscrito del profesor se centraba en la vista del escultor, quien, de manera abrupta, había solicitado el beneficio de los conocimientos arqueológicos de su anfitrión para que identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Hablaba afectadamente y como un soñador, lo que denotaba una pose estudiada y una simpatía fingida. Y mi tío mostró algo de agudeza en su respuesta, dado que la evidente frescura de la tablilla tenía que ver con todo menos con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío lo suficiente como para que la recordara y registrara palabra por palabra, fue de un corte fantásticamente poético y debió ser una buena muestra representativa de toda su conversación, que yo ahora considero muy característica de él. Le contestó: es nueva, de hecho, porque yo la hice anoche al soñar con extrañas ciudades. Los sueños son más antiguos que la melancólica Tiro o la taciturna Esfinge o la Babilonia ceñida de jardines. Fue entonces cuando empezó a contar una historia inconexa que, de pronto, despertó un recuerdo profundamente dormido y se ganó el interés inalterable de mi tío. La noche anterior había ocurrido un ligero temblor, el más fuerte en Nueva Inglaterra en muchos años, y la imaginación de Wilcox quedó profundamente perturbada. Al retirarse a dormir, tuve un sueño sin precedentes acerca de enormes ciudades ciclópeas, hechas de bloque titánico y con monolitos que alcanzaban el cielo, todo goteando un limo verdoso y sumergido en una atmósfera siniestra por su horror latente. Las paredes y columnas estaban cubiertas de jeroglíficos y, desde algún indeterminado punto más bajo, había llegado una voz que no era una voz, sino una sensación caótica que solo la imaginación podía transmutar en sonido, pero que él intentó expresar con el casi impronunciable aglutinamiento de las letras Cthulhu Ftag. Este fárrago verbal fue la clave del recuerdo que emocionó e inquietó al profesor. Interrogó al narrador con precisión científica y estudió la frenética intensidad del bajorrelieve en el que el joven, al despertarse de manera repentina, se había descubierto a sí mismo trabajando, helado y vestido solo con su pijama. Mi tío culpaba su vejez. Wilcox lo diría más tarde, por su lentitud en reconocer tanto los jeroglíficos como el diseño de la imagen. Muchas de sus preguntas le parecieron al visitante extremadamente fuera de lugar, en especial aquellas que trataban de conectarlo con sociedades o cultos inusuales, y Wilcox tampoco podía entender las repetidas promesas de silencio que se le ofrecían a cambio de que admitiera que pertenecía a algún grupo mayoritariamente místico o de religión pagana. Cuando el profesor quedó convencido de que el escultor en verdad no sabía nada acerca de algún culto o sistema de conocimiento críptico, le insistió mucho para que éste le ofreciera futuros reportes de sus sueños. El acuerdo dio frutos constantes,
pues luego de la primera entrevista, el manuscrito registraba visitas diarias por parte del joven, durante las cuales le relataba fragmentos sorprendentes de su imaginería nocturna, cuya carga principal siempre era un terrible paisaje ciclópeo de roca verde y goteante, con una voz o inteligencia del inframundo gritándole monótonamente en enigmáticos golpes de sensaciones imposibles de transcribir, salvo como meros galimatías. Los dos sonidos repetidos con frecuencia eran aquellos que, usando las letras de nuestro alfabeto, formaban las palabras Cthulhu y R'lyeh. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox no se apareció y las preguntas acerca de su paradero revelaron que lo había afectado una extraña fiebre y que alguien lo había llevado a la casa de su familia en Waterman Street. Había gritado por la noche, despertando a varios artistas en el edificio, y desde entonces solo manifestaba una alternancia de inconsciencia y delirios. Mi tío telefoneó a la familia de inmediato y a partir de ese momento mantuvo una atenta vigilancia del caso, llamando a menudo a la oficina del Dr. Toby que tenía en Taylor Street, una vez que mi tío supo que era él quien estaba a cargo del caso. Parecía que la mente febril del joven estaba enfocada en cosas extrañas y el doctor se encogía de hombros cada vez que hablaba de ellas. No solo repetía una y otra vez lo que había soñado con anterioridad, sino que hablaba de una cosa gigantesca, de kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente en aquel lugar. En ningún momento el joven describió en su totalidad este objeto, pero sus ocasionales palabras frenéticas, tal como se las repitió el doctor Toby, convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que buscara representar en lo que había esculpido mientras dormía. La referencia a este objeto, añadió el doctor, invariablemente era un preludio a la caída del joven en aquel letargo. Por extraño que parezca, su temperatura no estaba muy por encima de la normal, pero, por otro lado, aquella condición era tal que semejaba una fiebre en lugar de un desorden mental. El 2 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, de manera repentina, cesó todo indicio del padecimiento de Wilcox. Se sentó muy erguido en la cama, sorprendido de encontrarse en casa y por completo ignorante de lo que había sucedido, en sueños o en la realidad, desde la noche del 22 de marzo. Al ser dado de alta por su médico, regresó a sus aposentos pasados 3 días. En su recuperada salud, al profesor ya no le fue de ayuda alguna. Todos los rastros de sus sueños extraños se desvanecieron cuando se recuperó, y mi tío dejó de llevar registro de sus figuraciones nocturnas luego de una semana de recuentos estériles y sin sentido acerca de visiones por completo habituales. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a ciertas notas desperdigadas me daban mucho material para pensar. Tanto, de hecho, que solo el arraigado escepticismo que daba forma a mi filosofía por aquel entonces podía explicar mi continua desconfianza hacia el artista. Las anotaciones en cuestión fueron aquellas que describieron los sueños de varias personas durante el mismo periodo en el cual el joven Wilcox tuviera sus extrañas revelaciones. Mi tío, al parecer, instituyó con rapidez una prodigiosa red de averiguaciones entre casi todos los amigos o quienes pudo cuestionar sin parecer impertinente
solicitándole reportes diarios de sus sueños y las fechas en las que visiones notables de algún tiempo remoto tuvieran lugar. Su petición provocó diferentes reacciones, pero las respuestas recibidas rebasaron la capacidad de cualquier hombre ordinario para procesarlas sin ayuda de un asistente. Esta correspondencia original no fue preservada, pero sus notas formaban un compendio riguroso y de verdad significativo al respecto. Se trataba de gente ordinaria, empresarios e integrantes de la sociedad, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra. Y los resultados casi en su totalidad fueron negativos, aunque aparecieron aquí y allá casos de impresiones nocturnas que generaban desasosiego, pero de modo indefinido, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo que duró el delirio del joven Wilcox. Al parecer, los científicos se vieron un poco más afectados, pues 4 casos de descripciones vagas sugieren vistazos fugaces a paisajes extraños y, en un caso, se menciona un pavor a cierta cosa anormal. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas pertinentes, y yo sé que el pánico se habría desatado si les hubiera sido posible a ellos comparar sus impresiones. Como estaban las cosas, sin tener sus cartas originales, yo sospechaba a medias que el compilador había hecho preguntas tendenciosas o que había editado la correspondencia para corroborar lo que él, de manera inconsciente, se había propuesto ver. Por eso, yo seguía presintiendo que Wilcox, de alguna manera sabedor de cierto antiguo dato que mi tío poseía, había inducido estas ideas en el veterano científico. Estas respuestas de los estetas hablaban de una historia perturbadora. Del 28 de febrero al 2 de abril, un gran número de ellos había soñado cosas extrañas, con una intensidad inconmensurablemente más fuerte durante el periodo del delirio que sufrió el escultor. Más de una cuarta parte de aquellos que reportaron alguna cosa de interés daba cuenta de escenas y sonidos entrecortados y no muy disímiles de los que Wilcox había descrito. Y alguno de los soñadores confesó un miedo profundo ante la gigantesca cosa sin nombre que era visible hacia el final del periodo. Un caso, mismo que la nota describe con énfasis, resultó muy triste. El sujeto, un arquitecto muy reconocido, con inclinaciones por la teosofía y el ocultismo, sufrió un violento trastorno en la fecha en que Wilcox padeció su episodio y falleció varios meses más tarde, después de gritar incesantemente que lo salvaran de un habitante del infierno que había escapado. Si mi tío hubiese referenciado estos casos por nombre, en lugar de hacerlo meramente por número, yo hubiese intentado obtener alguna corroboración a través de investigaciones personales. Pero tal como estaba, solo tuve éxito en rastrear a unos pocos. Sin embargo, todos estos ocupaban el total de las notas. Con frecuencia me he preguntado si todos los sujetos de las averiguaciones del profesor se sintieron tan confundidos como esta fracción de ellos. Es mejor que jamás reciban explicación alguna. Los recortes de publicaciones, como he mencionado ya, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad que tuvieron lugar durante el periodo establecido. El profesor debió emplear los servicios de una oficina de información, pues el número de extractos era descomunal y las fuentes estaban dispersas por todo el mundo. Aquí se menciona que hubo un suicidio nocturno en Londres, en el cual un durmiente había saltado por la ventana luego de proferir un grito pavoroso.
De la misma manera, en otro recorte, se lee una carta inconexa dirigida al editor de un periódico en América del Sur, en la cual un fanático deducía un futuro ominoso a partir de las visiones que él había tenido. Un comunicado de California describe a todos los integrantes de una colonia teosófica vistiendo algo parecido a túnicas blancas para alguna consumación gloriosa, la cual nunca llegó, mientras que fragmentos provenientes de la India hablaban con reservas acerca de una seria intranquilidad entre la población nativa en la madrugada del 22 al 23 de marzo. De igual manera, en el oeste de Irlanda, lleno de leyendas y rumores quiméricos, un pintor fantástico llamado Ardois Bonnot colgó un blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París en 1926. En fin, son tan numerosos los sucesos problemáticos que se registraron en los sanatorios para enfermos mentales que solo un milagro pudo evitar que la fraternidad médica notara extraños paralelismos y llegase a conclusiones desconcertantes. Así pues, se trataba, en su totalidad, de una colección inusual de recortes y, en estos días, apenas puedo creer el insensible racionalismo con el que los hice a un lado. Para entonces, ya estaba convencido de que el joven Wilcox sabía de los asuntos más antiguos mencionados por el profesor. Y fin del capítulo 1 de la llamada de Cthulhu. Espero que les haya gustado y los espero la siguiente semana para continuar con el capítulo número 2 de esta narración de terror cósmico fantástico de H.P. Lovecraft. Gracias por escucharme.